Un gusto saludarles, hermanos y hermanas, en este día viernes que estamos aquí para hacer este resumen de la lección, viernes 12 de junio. Sean bienvenidos y bienvenidas otra vez. Gracias a Dios que seguimos aquí sirviéndole a Él y por supuesto a ustedes también. Este resumen ahora lo voy a hacer acompañado de mi esposa María Elena. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias a Dios. Aquí agradecida con el Señor por esta gran oportunidad que nos da de que juntos estudiemos su palabra en este día tan especial, este día viernes. Sean todos bienvenidos. Y mi hermano Freddy Quijano, ¿cómo estás, Freddy? Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios hemos estado ahí con vida, con salud, y es lo más importante. Amén. Mañana es un día de gozo, un día de felicidad, el mejor día de la semana, el Santo Sábado. Pero desde hoy a la puesta del sol, ese día santo va a dar inicio. Así que María Elena, ¿qué tenemos hoy a la puesta del sol aquí por Advenimiento TV y por los canales de YouTube? Bueno, esperamos que todos puedan con tiempo conectarse para el programa Recibiendo el Sábado. Tendremos un tema muy interesante, muy importante para todos nosotros y especialmente, hermanos, porque es la ocasión donde el Señor, nuestro Creador, está allí para darnos la bienvenida, para que juntos le adoremos y le honremos. A las 8 de la noche, hermanos, es la invitación donde usted puede conectarse para mirar este programa. Lo estamos haciendo siempre a la puesta del sol, pero resulta que se está ocultando más noche y entonces nuestros panelistas se van bien noche a su casa. Entonces, como es un programa en vivo, hemos decidido mejor ponerlo a las 8 de la noche y no a las 8:37 o 40, que casi a veces sucede que el sol se oculta. 8 de la noche, conéctese con nosotros desde cualquier parte donde usted esté en los canales de YouTube para oír y para mirar lo que se va a estar presentando en el programa Recibiendo el Sábado. Freddy, ¿tienes alguna invitación para los hermanos a que visiten nuestra iglesia de Advenimiento mañana? Sí, claro, queremos que nos visiten a todas nuestras iglesias. Saben que ya abrimos y ya estamos esperando, estamos con brazos abiertos. Ya saben que tenemos en diferentes localidades, tenemos en Denison, en Forward, en Austin, en San Antonio y principalmente aquí en Irving, ¿verdad? Los esperamos con los brazos abiertos. Esperamos que el Señor pueda darle vida y pueda darle mucha salud. Tenemos ahí la iglesia, quizás está muy espaciosa para poder llenarla y esperando a todas nuestras visitas y a todos nuestros hermanos para que nos puedan acompañar. Así es, en Houston, Texas, algunos hermanos televidentes han estado llegando ya a la iglesia. Son hermanos, hermanas que miraban nuestro canal y no habían ido a visitarnos y ya están yendo. Otros están haciendo planes ya de ir este otro sábado. Y bueno, queremos invitarles a aquellos hermanos y hermanas que miran ese canal en Houston 51.2, Advenimiento TV. Queremos invitarles para que visiten nuestra iglesia allí en el 1023 Harbor Street, Houston, Texas 77020. Y por supuesto, a los que miren el canal 51.3 en San Antonio, están invitados también para que vayan a visitar nuestra iglesia allá. Les damos la dirección, con mucho gusto si nos llaman. Bueno, allí nuestra productora va a poner las direcciones, pero también un número de teléfono nuestro para que ustedes nos llamen y así les damos la dirección detalladamente. Igual en Austin, Texas. De paso, Austin, Texas, mañana voy a estar allí. Mañana voy a estar predicando la palabra, de hoy viernes a lo mejor me vaya, pero con seguridad mañana, con la ayuda de Dios, estaré presentando la palabra del Señor. Así que, amigo televidente de Austin, del canal 17.4, le animamos y le invitamos para que visite nuestra iglesia Advenimiento, allá en el 1000 Peyton Jean Road. Allí estamos ubicados, allí con un templo pentecostal que ellos rentan, también nos rentan a nosotros los sábados, y allí nos vamos a ver mañana para adorar a nuestro Padre Celestial. Le invitamos para que venga con nosotros. Me gustaría tener el privilegio de conocer a algún hermano o hermana que mirando la televisión está llegando por primera vez a visitarnos mañana. Desde las 9 en punto, la iglesia estará abierta ahí en el 1000 Peyton Jean Road. Búsquenos en la planta baja, allí estaremos y será un gusto saludarle. Igual si usted vive en Irving y en la ciudad de Forward, Corsicana, Fairfield, Denison, venga a visitarnos mañana, que con gusto le recibiremos y adoraremos a nuestro Dios.
Amén. Bueno, vamos a orar. Freddy, ¿quieres hacer la oración? Sí, vamos de rodillas, vamos a orar. Cariñoso buen Dios que moras en las alturas de los cielos, agradecidos estamos, Señor, por esta bella oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que tu Santo Espíritu pueda acompañarnos esta mañana y así podamos poner en práctica cada uno de los versos que leamos. Todo esto te lo pedimos sin mérito alguno en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hemos tenido una lección donde el pueblo de Israel ha sido victorioso, ha conquistado a los reyes de Sehón y Og. Hemos visto cómo cuando se sigue las instrucciones de Dios, cuando se obedece a Él, hemos visto cómo la victoria está asegurada. Y en relación con esta lección, hay algunas preguntas importantes que deberíamos hacernos y contestárnoslas. Como por ejemplo, Freddy, al prepararse para luchar contra los amorreos, ¿cómo mostró Israel su fe en acción? Quiero leer, hay un parrafito aquí que sale en la lección del día domingo, que me llamó mucho la atención. No habla del pueblo de Israel, pero sí habla de Moisés. Es en la última parte donde dice: pero Moisés mantuvo fija la mirada en la columna de nube y alentó al pueblo con el pensamiento de que la señal de la presencia de Dios estaba aún con ellos. Al mismo tiempo le mandó que hiciera todos los esfuerzos humanos posibles a fin de prepararse para la guerra. Vemos claramente que el pueblo de Israel estuvo pendiente a toda palabra que Moisés les decía. Claramente que Dios le hablaba a Moisés, y pues por medio de Moisés el pueblo recibía las palabras que necesariamente tenían que hacerlos el pueblo de Israel. Me llama mucho la atención porque ahí en el día domingo hay una pregunta, dice: ¿qué instrucciones recibieron los israelitas con respecto a los moabitas y a los anonitas? En Deuteronomio 2:9, y dice: no los molestes ni te metas con ellos. Entonces claramente está que el Señor no quería que unieran fuerzas, no quería que unieran sus pensamientos a los que ellos hacían, porque si al momento que ellos se alejaban de ellos, básicamente el Señor podía dejarlos y cualquier pueblo podía atacarlos, porque donde estaban ellos estaba frágil, porque probablemente no tenían la capacidad como los ejércitos que estaban alrededor, que tenían más experiencia. Porque si nos vemos a la historia, en Egipto ellos no eran un pueblo de guerra o de batalla, ellos eran unas personas que hacían construcción y no tenían tanta fuerza como para poder vencer. Claramente que tenían fe, porque el Señor Jesús estaba con ellos y Él les podía dar la victoria en cualquier batalla. Amén. Sabes que de esta nota que leíste también me deja impresionado esta partecita que dice que al mismo tiempo les mandó que hicieran todos los esfuerzos humanos posibles a fin de prepararse para la guerra. Digo que me impresiona porque nosotros como pueblo remanente nos vamos a ver enfrentados a una guerra. Amén. Ya estamos en guerra con el enemigo, pero habrá una guerra literal contra el pueblo remanente. El diablo utilizará a sus agentes humanos para perseguirnos. Y aquí está diciendo que el Señor nos ha mandado, bueno, le mandó a los israelitas, pero lógicamente también a nosotros, que hagamos todos los esfuerzos humanos posibles a fin de prepararnos para la guerra. Esos esfuerzos humanos posibles que nosotros deberíamos hacer para prepararnos para la guerra, pues deberían de ser primeramente de acuerdo a lo que hemos sido nosotros guiados por el Espíritu Santo, es en cierta manera salir de las ciudades, como siempre se ha mencionado en los temas que se han predicado. Salir de las ciudades, ubicarnos fuera de las ciudades. Aparte de eso, esos son, digamos, los esfuerzos humanos posibles, pero aparte de eso, no quitar la mirada del Señor, porque dice que mientras Moisés mantuvo fija la mirada en la columna de nube y alentó al pueblo con el pensamiento de que la señal de la presencia de Dios estaba aún con ellos, eso lo animó a él prácticamente a animar al pueblo.
Mira qué interesante, alentó al pueblo con el pensamiento de que la señal de la presencia de Dios estaba aún con ellos. Nosotros también tenemos que alimentar nuestro pensamiento de que Dios está con nosotros. Amén. Y va a estar. Y humanamente hablando debemos de hacer preparativos para la guerra, esa guerra de Satanás en contra del remanente, pero con el pensamiento de que Dios está con nosotros, y que los preparativos que hagamos con el pensamiento de que Dios debe estar con nosotros. Amén. Pero María Elena, ¿por qué Dios todavía perdona a los impíos habitantes de este mundo hoy en día, si lo queremos comparar con lo que ocurrió con los amorreos? Bueno, hermanos, esa pregunta la vamos a contestar buscando en nuestras Biblias el libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Ezequiel 33, 11. Y nos dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Queridos hermanos, el Señor siempre desde un principio ha demostrado su amor hacia nosotros. Y por lo tanto, el Señor todavía está ahí con sus brazos abiertos esperando a que nosotros nos arrepintamos. Porque aquí la palabra de Dios dice: yo no quiero la muerte del impío, yo quiero que se arrepienta, yo quiero que vuelva a mí. El Señor todavía está esperando, hermanos, que nosotros regresemos, que nos arrepintamos de la mala manera de vivir. Saben, hermanos, que a través de todo este estudio que hemos tenido este trimestre, nos damos cuenta y podemos ver esa misericordia de Dios, cómo se ha manifestado en este pueblo que ha sido tan rebelde, pero vemos que el amor de Dios ha sido inmensamente grande en esos tiempos, pero para este tiempo el amor no ha cambiado, el amor sigue siendo el mismo. El libro de Jeremías 31:3 nos dice: con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. Queridos hermanos, el Señor es el mismo hoy y siempre. Él está allí esperando que nosotros lleguemos a sus brazos de amor, aceptemos su palabra, obedezcamos sus mandamientos. Él no ha hecho otra cosa más que demostrarnos su amor, su paciencia para con nosotros. Por lo tanto, todas estas lecciones que estudiamos, hermanos, acerca de Moisés, del todo el pueblo de Israel, cómo ellos se comportaron, entonces vemos aquí el amor de Dios y el perdón de Dios para con su pueblo. Recuerdo cuando en esa historia que dice que Moisés le dijo que le mostrara, que se mostrara ante él cómo él era, y él dice que él le mostró su carácter, su amor, su misericordia, su paciencia. Por lo tanto, hermanos, todas estas lecciones que nosotros vemos a través de las Sagradas Escrituras son para que nosotros aprendamos, veamos cómo este pueblo fracasaba por desobediente, por no cumplir la palabra de Dios, por no cumplir las normas, los preceptos, pero a la vez vemos cómo Dios, a pesar de todo, les daba victoria, los cuidaba, los protegía y tenían la presencia de Él. En este tiempo igual, hermanos, en este tiempo el Señor está allí con nosotros. Solo necesitamos ejercer nuestra fe y saber de que el Señor está ahí esperándonos y que Él está allí, hermanos, para darnos ese perdón que nosotros necesitamos. Así es que no olvidemos que el Señor está ahí y que nos ama con su amor y que su amor es eterno, es para siempre. Amén. Bueno, es interesante que, reforzando un poco esta pregunta, que por qué Dios todavía perdona a los impíos habitantes de este mundo hoy. Porque estos, cuando conocen la verdad, dejan la idolatría y se ponen del lado del Señor. En cambio, los amorreos, aun cuando habían tenido 400 años de oportunidad, de gracia,
ellos nunca se quisieron poner del lado de la verdad, nunca quisieron dejar sus idolatrías. En cambio ahora, todavía algunos impíos, habitantes de este mundo, Dios los perdona cuando ellos se arrepienten y reconocen su pecado. Sí, es cierto. Y mire, pastor, y así como Dios quiso establecer a Israel en Canaán, ¿dónde quiere el Señor establecernos hoy? Pero, ¿y qué significa eso? Bueno, definitivamente que Dios nos quiere establecer en la Canaán celestial. Amén. ¿Verdad? Estas lecciones vienen siendo pues un paralelo de lo que Dios está haciendo con su pueblo ahora y lo que va a hacer. Así que hacia la Canaán celestial vamos ahora como pueblo remanente, como Israel moderno, como el pueblo remanente del Israel moderno hacia la Canaán celestial es que nos conduce el Señor, y por lo tanto lo que eso significa es que debemos confiar de que allá llegaremos. Amén. Si nos mantenemos tomados de la mano del Señor. ¿Por qué allá llegaremos? Porque dice Filipenses 1:6 que estando persuadido de esto, dice, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. En otras palabras, lo que el Señor ha comenzado con nosotros, lo va a terminar. Y lo que el Señor ha comenzado con nosotros es una obra de transformación que va en aumento hasta el día cuando Jesús venga y podamos completamente ser transformados en un abrir y cerrar de ojos y estemos allí en su presencia para siempre. Amén. Así que, hermanos, debemos confiar en que llegaremos al cielo en la medida en que estemos con Jesús. Por eso que aquí lo más importante, hermanos, es, número 1, creer en Jesús. No tanto creerle a Jesús, sino creer en Él. Amén. Porque yo puedo decir, yo le creo a Freddy, pero otra cosa es que yo crea en Freddy. Ya cambia la diferencia. Yo le creo a Freddy, pero cuando yo digo creo en Freddy, allí sí que estoy completamente depositando mi confianza en Él, hacia donde Él me lleve, a lo que Él me diga. Así que creamos en Jesús, que Él ha comenzado la buena obra con nosotros y la va a perfeccionar hasta el día final. Amén. Nos va a llevar al cielo. Por eso dice acá la lección, que los que viven en medio de los peligros de los últimos días deben comprender que justamente al comienzo de su experiencia la verdad los unió al Salvador, de manera que Él, que es el autor y consumador de su fe, perfeccionará la obra que ha comenzado por ellos. Dios es fiel y mediante Él han sido llamados al compañerismo con su Hijo. Como hombres y mujeres que cooperan con Dios haciendo la obra que Él les ha encomendado, avanzan de fortaleza en fortaleza. Amén. Así es como entonces nosotros debemos entender qué significa esta promesa de ir al cielo. Bueno, Freddy, pero ¿qué comprendió la siguiente generación de israelitas acerca del pensamiento de sus padres aquel día? Quiero nuevamente contestar esa pregunta con un párrafo que sale aquí en la lección del día miércoles. Es el último párrafo y dice: en conquista de Galat y de Basat hubo muchos que recordaron los acontecimientos que casi 40 años antes habían condenado a Israel en Cades a una larga peregrinación por el desierto. Veían que el informe de los espías tocantes a la tierra prometida era correcto en muchos sentidos. Las ciudades estaban amuralladas y eran muy grandes, y habitantes gigantes, frente a los cuales los hebreos no eran sino pigmeos. Pero lo que quiero que nos enfoquemos en esta parte. Pero podían ver ahora que el error fatal de sus padres había consistido en desconfiar del poder de Dios. Únicamente esto les había impedido entrar enseguida a la hermosa tierra. Creo que una de las lecciones que ellos aprendieron fue que no olvidaran el poder de que Dios les había, así como Él los había sacado de Egipto, que habían pasado pruebas, habían pasado casi 400 años, el Señor les había dado alimento, les había dado ropa, les había dado agua. Así ellos no podían aprender muchas cosas que si ellos, como veíamos en la pregunta número 1, si ellos
alejaban su mirada de Jesús, todo les iba a ir mal. Básicamente iban a perder todo lo que ellos habían ganado desde mucho antes. Como dicen Corintios, todas estas cosas pasaron para un beneficio hacia nosotros. Y la hermana White también tiene una nota que a mí me encanta mucho y dice que no olvidemos cómo el Señor nos ha conducido en el pasado, porque si nosotros los olvidamos, básicamente no vamos a tener fe en Él y no vamos a aprender, así como el pueblo de Israel no aprendió esa lección después de que lo sacó de Egipto, todavía tenían desconfianza. Hacia nosotros también nos pasa lo mismo a veces, que desconfiamos, y así los israelitas aprendieron de sus padres que ellos olvidaron cómo el Señor los había conducido. Pero la nueva generación, yo creo que ellos estaban un poquito más firmes ante Moisés, con Moisés, porque si nos recordamos allá en el desierto cuando estaban con Aarón, que hicieron el becerro de oro, ellos olvidaron básicamente todo lo que el Señor les había enseñado. Y pues esta nueva generación, claro, más adelante se perdió, ¿verdad? Pero vemos que en ese instante ellos estaban confiando en el Señor. Pero mira qué tremendo, dice que es un error fatal eso que los padres cometieron. Pudieron ver ahora, dice, que el error fatal de sus padres había consistido en desconfiar del poder de Dios. Hermanos, nosotros también debemos tener bien en mente esto, que no hay que dudar de Dios, no hay que desconfiar de Él, que nos mantengamos firmes en sus promesas y creyéndole a lo que Él ha dicho y en Él. ¿Por qué? Porque si dejamos de hacer eso, dice que ese será un error fatal. Finalmente los hijos comprendieron que sus padres pudieron haber entrado. Efectivamente, habían gigantes allí. Efectivamente, todo lo que se había dicho de los peligros, sí, eran ciertos. Pero el error fatal fue desconfiar del poder de Dios. Ojalá que nosotros no desconfiemos del poder de Dios nunca. Y por muy difícil que se pongan las cosas, por muy dura que sea la prueba, hermanos, creamos y confiemos en el Señor, de que Él nos va a sacar adelante y que finalmente nos va a introducir también en la tierra prometida, amén, la Canaán celestial. Bueno, María Elena, ¿qué sucederá entonces cuando cumplamos con nuestro deber, independientemente de los obstáculos que se interpongan en nuestro camino? Bueno, la palabra de Dios en el libro de Salmo 37, versículo 3, dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Aquí vemos, hermanos, que todas las promesas de nuestro Dios nos van a ayudar en todo momento. Nada más necesitamos confiar en todas estas promesas que Dios nos ha dado, porque cuando nosotros cumplamos con nuestro deber, saben que esta pregunta tiene una palabra bien importante, que es esta: cumplamos con nuestro deber. Eso quiere decir, hermanos, que necesitamos hacer aquello que determina una obligación, necesitamos cumplir aquello que determina una ley, un compromiso, una promesa. ¿Acaso cuando aceptamos a nuestro Dios nos comprometimos a amarle, a estudiar su palabra, a confiar en sus promesas? Es necesario, hermanos, que ahora nosotros, a través de todas estas instrucciones, estas historias y todo esto que el Señor nos da a través de su palabra, nosotros creamos y cumplamos con nuestro deber. Es necesario, hermanos, que nosotros, que ya tenemos tiempo de caminar en los caminos de nuestro Señor, pues trabajemos en su obra. El tiempo que estamos viviendo, hermanos, es un tiempo bien corto, por lo tanto es necesario que nosotros trabajemos y enseñemos a otros del amor de Dios, que le digamos a otros que Cristo viene pronto, que le enseñemos todas estas promesas y estas historias que el Señor tiene en este tiempo, y que nos fortalezcamos en el poder de su palabra, dice la Biblia. Por lo tanto, hermanos, yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer ahora es creer más que nunca en nuestro Señor y depositarnos en sus manos.
El libro de Nahum 1:7 dice que Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. El Señor quiere que hagamos de nuestro Dios nuestra fortaleza y que en estos últimos días, así como estas personas confiaron en el Señor, nosotros también confiemos en Él, porque vendrán tiempos difíciles, hermanos. Pero hay muchas promesas. Hay algo que me gustó aquí de esta lección, que dice que en comparación con los millones del mundo, los hijos de Dios serán como siempre lo fueron, un rebaño pequeño, pero si permanecen de parte de la verdad como está revelada en su palabra, Dios será su refugio. Están bajo el amplio escudo de la omnipotencia. Dios constituye siempre una mayoría. Y luego dice, ¿no es Dios mayoría? Si estamos del lado de Dios que hizo el cielo y la tierra, ¿no estamos del lado de la mayoría? Tenemos de nuestra parte a los ángeles que son superiores en fortaleza. Amén. Así es que, hermanos, aquí están las promesas del Señor. Nada más creámoslas y convenzámonos de que esas promesas en el tiempo de angustia, en el tiempo de aflicción, en los últimos tiempos, que pregonemos de que Cristo viene pronto, de que pregonemos de que el sábado es el día del Señor y que es necesario cumplir los mandamientos, las normas y las leyes que Dios ha dejado aquí. No va a ser fácil, pero aquí están las promesas. Dios es mayoría y Él mandará a sus ángeles que nos guarden a donde quiera que estemos. Lo importante es obedecer y cumplir el mandato que Dios nos ha dado. Que el Señor nos ayude para que podamos ser fieles a nuestro Señor Jesús. Aquí me gusta de esta nota que dice, Dios les dice, seguid adelante. Seguid adelante. Me gusta esto porque eso es lo que necesitamos, hermanos. Palabras no así, desmayar. Palabras como esas, seguid adelante, dice Dios. ¿Por qué nos dice eso? Porque Él sabe que los obstáculos que van a aparecer en el camino, algunas veces nos van a descorazonar, nos van a desanimar. Pero dice aquí el don profético que Dios nos dice, seguid adelante. Y los obstáculos, dice, se van a desvanecer. Amén. ¿Se acuerdan ustedes el obstáculo que tenía Moisés con el pueblo cuando llegó a las orillas del Mar Rojo? ¿Cuál era el obstáculo? El Mar Rojo, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasó con el obstáculo? Se abrió el mar allí y se hizo camino y allí pasaron ellos. Dice el Señor, sigan adelante, dice, en este tiempo del fin, sigan adelante. Y los obstáculos se van a desvanecer. ¿Por qué? Porque esos van a aparecer. Nosotros hemos visto esta semana que Sehón y Og eran un obstáculo para poder pasar a poseer la tierra. Pero ¿qué pasó con esos obstáculos? Se desvanecieron. ¿Por qué? Porque el pueblo seguía la orden del Señor, seguir adelante. Ojalá que de aquí para allá nosotros no le demos cabida a la duda, no le demos cabida, hermanos, al desánimo, que nosotros también sigamos adelante por muy difíciles que sean los obstáculos. El coronavirus es un obstáculo, pero todavía vienen cosas más difíciles. La orden del Señor es, sigan adelante, sigan adelante, que yo he comenzado la buena obra con ustedes y la voy a perfeccionar. Vamos ahora a pedirle a Dios que nos ayude a tener esa convicción y esa fe para avanzar. Gracias te damos, Señor, porque a través de la lección de esta semana nos has dicho que finalmente vamos a lograr la victoria. Amén. Pues el pueblo de Israel la logró cuando siguió tus instrucciones, cuando confió en ti, cuando avanzó a pesar de los obstáculos, cuando siempre, Señor, tuvo el pensamiento de que la presencia de Dios estaba con ellos. Amén. Así, Señor, nosotros queremos continuar lo que hace falta para llegar al cielo, porque no hemos tenido los obstáculos así tan descorazonadores como los que tuvo Israel, pero sabemos que van a venir. Algunos posiblemente los están enfrentando ya, pero Señor, cuando lleguen, o si ya están enfrentándose, oh Padre, te rogamos que con fe en ti, con confianza en ti, lo superemos. Ayúdanos a avanzar, ayúdanos a no quitar la mirada de ti, ayúdanos a que nuestra confianza en ti sea creciente,
Ayúdanos, Padre, para que la fe nuestra se aumente. Amén. Con el estudio de la palabra, con la oración y con el gran amor tuyo, que tú eres el que perfeccionas la fe. Amén. Señor, gracias por esta palabra, por esta lección. Ayúdanos, Señor, a seguir así animados como nos has animado en esta semana. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.